Teoría del todo. Amigos, permítanme exponer de manera sencilla y puntual, y de acuerdo a mi modelo, la esencia de la energía cósmica, la materia y su masa, la gravedad y las fuerzas magnéticas. 1. La energía cósmica, que llena y ocupa todo el universo, se manifiesta como líneas rectas de fuerza en todas las direcciones y sentidos. Se puede comprobar por la acción del movimiento rectilíneo que producen las fuerzas de inercia. 2. Cuando las líneas de fuerza de la energía cósmica actúan concéntricamente hacia y sobre un punto del espacio, que es la gravedad, se mezclan, se funden, se suman y se condensan formando materia, y su masa según la cantidad de materia construida y acumulada. 3. En estos casos de creación de núcleos de materia y masa, y una vez que las líneas de fuerza pasan por el núcleo central, se expanden y actúan como líneas y campos de expansión y redistribución de energía y materia, campos magnéticos, que cuando el núcleo gira, crea y estructura órbitas magnéticas positivas que capturan partículas menores y crean sistemas orbitales, núcleos con orbitales a su alrededor. 4. Sin embargo, a medida que los sistemas orbitales se hacen más grandes y comprimidos, llega un momento en que la presión y la densidad de energía superan claramente la permitida por el cosmos, y entonces estos sistemas explotan dando como resultado otros más pequeños, y con emisión de gran cantidad de energía y partículas más pequeñas. En este dibujo podemos ver cómo la energía cósmica en su acción concéntrica, y actuando como gravedad, se condensa y cohesiona en materia y masa, y cómo estas mismas líneas de energía cósmica, al sobrepasar el núcleo, se convierten en campos y líneas de fuerzas magnéticas, para crear y redistribuir orbitales alrededor del núcleo central. Por tanto, cuanto mayor es la acumulación de materia, mayor es el potencial gravitatorio, y mayor potencial magnético para crear y componer sistemas orbitales. Al final, si la presión de la energía del núcleo, y su consecuente potencial magnético, supera ciertos límites, el sistema orbital explota y se convierte en otros sistemas orbitales más pequeños y dentro del nivel de densidad energética que requiere y tiene la media del conjunto del cosmos. El siguiente dibujo muestra cómo el par de fuerzas antagónicas como la gravedad, que entra y actúa hacia el interior del núcleo, cohesionándolo, y la fuerza magnética, que pasa y se expande después de salir de este núcleo, construyen todos los sistemas orbitales del universo. Núcleos atómicos con sus electrones, leptons, con sus neutrinos, estrellas con sus planetas, planetas con sus lunas, cúmulos de estrellas girando en galaxias, pares de asteroides girando uno sobre el otro, remolinos de polvo estelar cuando están formando protoplanetas, etc. Es decir, en todo el cosmos la pareja de fuerzas antagónicas gravedad-fuerza magnética para su correcto equilibrio, obligan a girar a los núcleos y crean sistemas orbitales, núcleos con orbitales a su alrededor, logrando una adecuada distribución y densidad de energía similar a la del cosmos en su conjunto. Da igual a masa del sistema dividido por el volumen del sistema. Como hemos dicho, inicialmente estas fuerzas son directamente proporcionales entre sí, ya que son la misma energía cósmica actuando en sentido diferente y opuesto. Sin embargo, y debido a la compresión de los sistemas al girar, y su exceso de densidad, presión y energía, las fuerzas magnéticas acaban venciendo a las fuerzas gravitatorias y el núcleo o sistema explota por exceso de densidad de energía. Esto ocurre en sistemas grandes, como átomos de posuranio o supernovas. Lógicamente, y debido a esta circunstancia, los agujeros negros no pueden existir y se consideran una mera teoría relativista.
Permítanme ahora explicar de una manera muy simplificada cómo se sintetiza la materia y su masa a partir de la energía cósmica. Gravedad. Primeros puntos de gravedad, o gravitans teóricos. Toda la materia está construida por la acumulación de casi infinitos puntos de energía cósmica o puntos de gravedad. Supongamos un punto en el espacio, P. Debido a que la energía cósmica está ocupando todo el universo como un inmenso fluido de energía, casi infinitas líneas de energía llegarán a este punto P concéntricamente desde todas las direcciones exteriores del espacio. Con lo cual se formaría un punto energético tridimensional y concéntrico, que al estar rodeado de líneas energéticas directas hacia él, este punto podría atraer a muchos otros con las mismas cualidades, formando así un conglomerado de puntos energéticos cósmicos condensados o partículas materiales de cualquier tamaño y dimensión, partícula pequeña, mediana, partícula grande, núcleo material, núcleo grande, etc., incluyendo núcleos materiales grandes como nuestro Sol. Es decir, todas las partículas, conglomerados de partículas y núcleos de materia en el cosmos están compuestos por múltiples puntos de energía cósmica condensada. Si queremos, podemos llamar gravitans a estos diminutos puntos de energía condensada o de materia, aunque su verdadero tamaño es tan pequeño y tan alejado de nosotros que apenas podemos imaginarlos. En este dibujo vemos cómo todas las líneas concéntricas de energía cósmica que van a un determinado punto del espacio P, al acercarse y mezclarse entre sí, forman un punto de energía cósmica, o punto de gravedad, concentrado y condensado, y que por ser concéntricas las líneas de fuerza, tienen la propiedad de atraerse y formar conglomerados de puntos de energía condensada, o puntos de materia. Vemos también cómo la concentración de puntos de energía en un núcleo crea un vacío a su alrededor, lo que marcará las dimensiones del sistema orbital que se creará en el futuro si el potencial magnético así lo requiere. Estrellas, planetas, planetas, lunas, núcleo, electrón, neutrinos, etc. En este dibujo analizamos los niveles cósmicos. Niveles cósmicos. El cosmos está estructurado en niveles cósmicos dimensionales, de tal manera que la suma y composición de muchas unidades de un nivel pueden estructurarse y componer unidades del nivel superior. Por ejemplo, la suma de las unidades atómicas, átomos, conforma una unidad equivalente del nivel superior, que son las estrellas. Además, todos los niveles se estructuran de la misma manera y con los mismos elementos, fuerzas, forma y composición. Por lo tanto, las partículas, elementos, fuerzas, leyes físicas, etc., son las mismas en todos los niveles. Las posibles partículas entre un nivel y el superior son casi infinitas, alrededor de 10 elevado a 60. Porque ese es el número aproximado de unidades de un nivel necesarias para formar y construir el siguiente nivel. Sin embargo, podemos hacer grupos o categorías según las dimensiones de las partículas intermedias entre niveles, apoyándonos en las propiedades funcionales de estas partículas. En el dibujo se da una indicación de cómo podrían distribuirse estos grupos de partículas. 1. A nivel subatómico tendríamos subátomos, alrededor de 10 elevados a menos 80 gramos. Submoléculas, formadas por varios subátomos. Subpartículas, ya formadas por importantes acumulaciones de subátomos. Neutrinos, formados por un elevado número de subátomos, y ya con importantes campos magnéticos, próximos a crear sistemas orbitales. Electrones, leptones, grandes acumulaciones de subátomos, con importantes campos magnéticos capaces de capturar neutrinos y formar sistemas orbitales.
Y finalmente los átomos, como gran acumulación de subátomos, del orden de 10 elevados a 57, con un gran potencial magnético, capaces de crear órbitas positivas muy estrictas y de captar los electrones, leptons, necesarios para formar un orbital sistema bien definido y estructurado en términos de densidad de energía interna total. 2. A nivel supraatómico tendríamos, ya muy conocidos por estar a nuestro nivel de observación, átomos, moléculas, partículas, diminutas, pequeñas, medianas, grandes, meteoritos pequeños y grandes, lunas pequeñas y grandes, planetas con sus lunas, y finalmente las estrellas con sus planetas. Es decir, la repetición de lo que sucede a nivel subatómico. Amigos, como hemos visto anteriormente, los grandes sistemas orbitales pueden explotar cuando superan el nivel de energía permitido por el fluido cósmico. Cuando esto ocurre, suele dar lugar a la creación de un sistema orbital más pequeño que el anterior, y con la emisión de un gran número de partículas energéticas, partículas materiales a gran velocidad. Y esto ocurre en todos los niveles del cosmos. Supraatómica, con la explosión de átomos grandes como el uranio. Nivel estelar, con la explosión de supernovas. Nivel de supraestrellas, con explosión de supraestrellas, con en el caso de nuestro Big Bang. Por tanto, nuestro Big Bang no fue más que la explosión, o reacción, de una supraestrella, que estaba compuesta por una gran acumulación de estrellas de todo tipo y tamaño, así como de partículas pequeñas y grandes, polvo estelar, etc.